Esto le sucedió a mi padre cuando era un niño pequeño, y sinceramente creo que lo marcó emocionalmente, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Cada vez que me lo contaba, yo sentía un escalofrío enorme solo de imaginarlo, así que entiendo que para él debió ser todavía más impactante. Mi padre tenía unos 10 años, y por alguna razón que nunca me quedó clara, aquella tarde estaba completamente solo en casa. Se encontraba en la sala viendo la televisión, la única que había en toda la vivienda, cuando de repente el aparato se apagó por sí mismo. Pensando que era una falla normal, pues la televisión era muy vieja y de mala calidad, se levantó y la volvió a encender. No pasó mucho tiempo hasta que, de nuevo, se apagara sola. Algo molesto, volvió a encenderla. Apenas regresaba al sillón y otra vez se apagaba. Esto se repitió varias veces, hasta el punto en que comenzó a sospechar que tal vez era el control remoto que estaba fallando. Se puso a buscarlo, revisando entre los cojines y alrededor de los muebles. Cuando se acercó a uno de los sofás para mirar detrás, se encontró con algo aterrador. En la esquina, medio agachado y escondido, había un hombre sujetando el control remoto. Según mi padre, aquel individuo tenía el cabello largo, grasiento y completamente desordenado, y en sus ojos brillaba una mirada de locura. Al darse cuenta de que había sido descubierto, el hombre le sonrió con una expresión inquietante. Mi padre no esperó ni un segundo. Salió corriendo por la puerta principal, gritando como si fuera un niño pequeño asustado, y corrió directamente a la casa de los vecinos. Ellos, sorprendidos, llamaron de inmediato a la policía. Cuando los agentes llegaron, el intruso todavía estaba dentro de la casa, así que pudieron arrestarlo. Mi padre siempre supuso que aquel hombre era probablemente un vagabundo o una persona mentalmente inestable. De cualquier modo, fue una de esas experiencias que dejan cicatriz en la memoria. Y aunque él nunca quiso reconocer cuánto le afectó, estoy seguro de que lo dejó marcado para siempre. Historia número 2. Una amiga mía me contó algo que le ocurrió cuando tenía unos 8 o 9 años. A esa edad solía regresar sola a casa desde la escuela porque su madre trabajaba hasta tarde durante los días de semana. Ella ya tenía la costumbre de llegar, sacar la llave y abrir la puerta. Aquel día, mientras se acercaba a la puerta, sacó la llave de su mochila y se dispuso a abrir. Justo en ese instante, la puerta se abrió desde dentro. Era su madre, que llevaba puesta una bata y que había regresado a casa antes de lo previsto porque se sentía mal y había decidido dejar el trabajo más temprano. Pero lo extraño no fue eso, sino lo que ocurrió después. En lugar de sonreírle o saludarla como siempre hacía, su madre miró directamente por encima del hombro de mi amiga, hacia el espacio detrás de ella, y con un tono serio preguntó: ¿Quién eres tú? Mi amiga, confundida, giró la cabeza y vio a un hombre con un abrigo largo que retrocedía apresuradamente por el sendero del jardín, alejándose hacia la calle sin mirar atrás. El simple hecho de que su madre hubiera estado enferma ese día y regresado temprano probablemente le salvó la vida, porque de no ser así, ese desconocido habría tenido tiempo de hacerle daño. Historia número 3. Antes de contar esta historia, es importante aclarar el contexto. La madre de Jacob era adicta a las drogas, mientras que su padre, aunque no tenía mayores problemas, estaba atrapado en aquella relación complicada. Una noche, mientras Jacob dormía junto a su padre, comenzaron a escuchar una serie de golpes fuertes, ruidos de rasguños y movimientos extraños provenientes de la habitación de la madre. El padre se levantó de inmediato y corrió por el pasillo hasta llegar a la puerta, golpeando con fuerza para preguntar qué pasaba. La madre abrió, molesta, gritándole que dejara de hacer ruido porque la había despertado. Ella juraba que no había escuchado nada. El padre de Jacob estuvo a punto de asumir que estaba drogada nuevamente, pero algo no cuadraba. La ventana estaba completamente abierta y la televisión, todavía enchufada, había sido arrastrada hasta la otra esquina de la habitación, con la pantalla orientada hacia afuera. Eso era demasiado raro para ser simple coincidencia. Atemorizado, el padre cerró la ventana, salió y trancó la puerta de la madre desde afuera, obligándola a dormir en la sala aquella noche. No pudo pegar ojo y se quedó vigilando con un bate de béisbol en la mano. Antes del amanecer, despertó a Jacob y juntos fueron a la cocina, donde sorprendentemente ya estaba su madre.
Unos minutos más tarde, el padre entró con los ojos muy abiertos y les hizo un gesto de silencio. Entonces escucharon algo moverse sobre el techo, pasos o arrastres que se desplazaban de un extremo a otro. Permanecieron inmóviles con el bate en la mano, esperando. Los ruidos se prolongaron algunos minutos y luego se desvanecieron. El padre llamó a la abuela de Jacob para pedir que fueran a quedarse en su casa, y ella aceptó inmediatamente. Mientras esperaban, Jacob fue a sentarse en un sofá de una habitación sin televisor. Allí, mirando hacia un pasillo, notó algo que lo dejó helado. Una mano gigantesca, alargada de manera antinatural, se aferraba al marco de una puerta entreabierta. Era tan desproporcionada que le recordó a un dedo de espuma de estadio, pero con un aspecto grotesco. Gritó con todas sus fuerzas y señaló hacia la puerta. Su padre lo agarró y corrió, seguido por la madre, hasta llegar a una gasolinera, donde esperaron a que la abuela los recogiera. Nunca volvieron a dormir en aquella casa. Solo regresaron una vez para sacar las pertenencias, pero jamás regresaron a vivir allí. Lo más inquietante fue que nada había sido robado, y la ventana de la habitación vacía estaba abierta de par en par. Historia número 4. Yo tenía 13 años y el dormitorio más aislado imaginable. Un piso separado de la casa, en el extremo opuesto al cuarto de mis padres. Eso significaba que ellos no podían escuchar nada de lo que sucediera en mi habitación. Era una noche normal, con un poco de lluvia, pero sin tormenta. Me desperté y vi en el reloj que eran las 2 de la madrugada. De inmediato me invadió una sensación de incomodidad, como si algo no estuviera bien. Entonces, al fijarme al pie de mi cama, distinguí una sombra redondeada que sobresalía por encima del borde. Mi corazón se aceleró hasta que me tranquilicé al recordar que solía colgar mi sombrero en uno de los postes de madera de la cama. Aliviado, volví a dormir. Sin embargo, media hora después, me desperté nuevamente y sentí el mismo susto. La misma sombra en el mismo sitio. Al cabo de unos segundos, recordé que era mi sombrero y me obligué a relajarme. Pero ocurrió una tercera vez, y ya la ansiedad empezaba a superarme. Sediento, bajé la mano hacia el suelo buscando mi botella de agua. En lugar de eso, toqué mi sombrero. Mi sangre se heló. Si lo tenía en la mano, entonces la sombra no podía ser él. Encendí la lámpara de golpe y lo vi. El rostro de un hombre desconocido, asomado sobre el borde de la cama, mirándome fijamente a los ojos. Grité con un chillido agudo, propio de un niño, y salí corriendo escaleras abajo. Sentí que intentaba agarrarme, pero logré abrir la puerta y correr hasta la habitación de mis padres, quienes reaccionaron rápido. Mi padre tomó un bate y corrió a mi cuarto, pero ya era tarde. El intruso había abierto la ventana y escapado saltando al techo del patio. Historia número 5. Cuando era niño, tenía un gran grupo de amigos que vivían en mi misma calle. Los fines de semana jugábamos a un juego llamado Manhunt, básicamente una versión de las escondidas para mayores. Usábamos todos los patios delanteros, traseros y hasta una zona de bosque cercana, aunque con la regla de no alejarnos más de cierta distancia. Yo siempre usaba el mismo escondite, detrás de un barril oxidado que llevaba años tirado en el bosque. Nunca nadie me encontraba allí. Una noche, mientras jugábamos solo 6 de nosotros, corrí directamente a mi escondite favorito. Normalmente veía las linternas de los demás buscando entre los árboles, pero esa vez todo estaba inusualmente silencioso. De pronto escuché pasos cerca, sin luz de linterna. Supuse que era uno de mis compañeros y susurré el nombre de mis amigos Joe y Raj. En vez de responder, la persona comenzó a correr hacia mí a toda velocidad. Me levanté de golpe y corrí tan rápido como pude hacia mi patio. Nadie salió detrás de mí. Al llegar al frente de la casa, encontré a todos mis amigos, a mis padres y a los padres de Joe, que hablaban con un policía. Resulta que acababa de pasar un oficial para advertirles que un violador en serie había sido visto en la zona y que los niños debían entrar inmediatamente a sus casas. Cuando conté lo que me había pasado en el bosque, mis padres se alteraron aún más, asegurándose de que no estuviera mintiendo. No sé si aquel hombre fue capturado alguna vez, pero lo que sí sé es que esa noche estuve a punto de vivir algo terrible. Y cada vez que lo recuerdo, me estremezco pensando en qué habría pasado si me hubiera alcanzado.
Historia número 6. Cuando tenía unos 12 o 13 años, fui con mi madre, mi padrastro y nuestros 2 perros a pasar un fin de semana en la playa. Habíamos alquilado un pequeño apartamento al fondo de la costa, un lugar bastante común, sin nada que llamara la atención en apariencia. El primer día descargamos el equipaje, salimos a cenar y regresamos alrededor de las 9 de la noche. Mis padres prepararon el sofá-cama en la sala para dormir ellos junto a los perros y me dejaron a mí el dormitorio con una cama king size. Yo estaba encantado, porque por fin tendría privacidad y un espacio grande para mí. Encendí la computadora portátil que había llevado con algunos juegos preinstalados, sabiendo que allí no habría conexión a internet. Me quedé jugando hasta tarde, absorto, hasta que finalmente me obligué a apagarla y acostarme. Apenas habían pasado 5 minutos desde que me recosté, cuando un silencio absoluto llenó la habitación. Fue entonces cuando escuché algo que jamás olvidaré. Un suspiro extremadamente fuerte, largo, proveniente de algún lugar dentro del mismo cuarto. El sonido fue tan real y tan intenso que sentí cómo me recorría un escalofrío por toda la espalda. Yo sabía que no podían ser mis padres ni los perros, porque la puerta estaba cerrada y ellos dormían en la sala. El miedo me invadió de golpe, salté de la cama y corrí a otra habitación, la que estaba frente al dormitorio principal. Allí me encerré y traté de tranquilizarme, pero mi corazón latía tan rápido que no pude pegar ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando se lo conté a mis padres, simplemente sonrieron y dijeron que debía haber sido mi imaginación. Yo estaba absolutamente convencido de que no lo era. Esa experiencia me persiguió durante años en forma de pesadillas. Historia número 7. Hace algunos años tuve que viajar desde Nueva Jersey a Carolina del Norte para una entrevista de trabajo. Mi amigo Mike me ofreció quedarme en su casa durante unos días. Aunque él vivía a 2 horas de la empresa donde sería la entrevista, acepté encantado porque además quería verlo de nuevo. Después de mi segunda entrevista, en la que me ofrecieron el trabajo en el acto, volví a casa de Mike feliz y con ganas de celebrar. Esa noche hicimos una pequeña reunión en su jardín. Algunos amigos, muchas cervezas y música. La fiesta duró hasta muy tarde, y como Mike era de los que nunca controlaban quién entraba o salía de su casa, hubo gente yendo y viniendo constantemente. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando ya todos se habían marchado, decidimos irnos a dormir. Yo, bastante borracho, subí tambaleándome al baño. Me lavé la cara con agua caliente y en ese momento noté algo en el rabillo del ojo. Giré la cabeza y vi, a través de la puerta entreabierta, un ojo que me observaba desde la rendija. Grité un «Dios mío», y en mi estado torpe caí al suelo. Cuando me levanté, el ojo ya había desaparecido. Pregunté si era Mike, pero él respondió desde la cocina, abajo. Pensé que debía haber sido una ilusión causada por el alcohol. Fui a la habitación de invitados, me tiré en la cama y caí rendido casi al instante. Sin embargo, poco antes del amanecer, me despertó un dolor de cabeza insoportable. Mientras trataba de incorporarme, sentí algo helado rozar mi pie que colgaba fuera de la cama. Era una mano fría, que empezó a acariciarlo. De inmediato, una voz áspera susurró: «¿Puedes ayudarme?». Grité con todas mis fuerzas y salí corriendo, topándome con Mike en las escaleras. Llamamos a la policía, que llegó poco después. Encontraron a una mujer de unos 40 años escondida en un armario. Había entrado durante la fiesta y se quedó oculta. Resultó que el ojo que vi en el baño había sido el suyo. Desde entonces, nunca más duermo con los pies descubiertos. Historia número 8. Era pleno invierno, y yo y un par de amigos estábamos de viaje de esquí cerca de South Lake Tahoe. Rentamos una enorme cabaña de madera, lujosa y acogedora. La tercera noche, en medio de una tormenta de nieve, me levanté de madrugada para beber agua. Mientras cruzaba hacia la cocina, escuché un golpe frenético en la puerta principal. Me quedé helado. ¿Quién tocaría así a esas horas y en medio de semejante tormenta? Dudé entre ignorar y abrir. Pensé que quizá podía ser alguien en problemas, atrapado por el mal clima. Me acerqué y esperé otro golpe. A los segundos volvió, más fuerte aún. Pregunté quién era. Nadie respondió. Insistí, y de nuevo silencio.
Finalmente abrí un poco con la cadena puesta. No había nadie. Solo noté huellas en la nieve que se alejaban de la cabaña. Contra todo sentido común, decidí ponerme botas y chaqueta y seguirlas, por miedo a que alguien necesitara ayuda. Caminé hasta que las huellas se detuvieron bruscamente, sin rastro alguno, ni un auto, ni más pisadas, nada. Como si la persona se hubiera desvanecido allí mismo. Aterrado regresé corriendo. Apenas cerré la puerta, los golpes empezaron de nuevo. Desesperado grité a mis amigos que bajaron de sus habitaciones. Abrimos entre todos. Y otra vez, nadie. Las huellas ya se estaban cubriendo de nieve. Nunca logré convencer a mis amigos de lo que vi. Ni yo mismo logro explicarlo. Pero todavía me persigue la duda de qué o quién golpeaba aquella puerta esa noche. Historia número 9. Una amiga y yo íbamos a una fiesta a varias horas de la ciudad y decidimos quedarnos en la casa de vacaciones de su familia, que quedaba a 1 hora de allí. Era invierno en un pueblo turístico, lo que significaba que el lugar estaba completamente desierto, ni un solo coche en la calle. Cuando llegamos, yo tuve que decidir si cerrar bien la reja. Estaba un poco dañada y me había costado abrirla, así que pensé que tal vez sería mejor dejarla así para no quedar atrapados a nuestro regreso de madrugada. Finalmente decidí cerrarla, por seguridad. La fiesta fue excelente y regresamos alrededor de las 12:30. Al llegar, vimos que la reja estaba abierta. Inmediatamente sentí un escalofrío. Yo sabía con certeza que la había cerrado. Traté de no alarmar a mi amiga y fingí que no estaba seguro. Entramos, preparamos un pequeño refrigerio y charlábamos en la cocina cuando de pronto ella corrió hacia mí, pálida, convencida de que alguien caminaba afuera. Nos quedamos en el pasillo, en silencio, escuchando. Pasaron unos minutos y oímos claramente pasos alrededor de la casa y la puerta trasera forcejeando. No teníamos señal de celular, estábamos solas, rodeadas de silencio y oscuridad. Nos quedamos congeladas hasta que decidimos huir. Cogimos nuestras cosas a toda prisa y nos dirigimos a la salida. Justo cuando estábamos por abrir, un estruendo sacudió el patio trasero y cientos de pájaros comenzaron a gritar. Salimos corriendo, subimos al coche y arrancamos sin siquiera poner las cosas en el maletero. Mientras retrocedíamos, vimos a alguien correr por el costado de la casa directo hacia nosotros. Condujimos sin detenernos hasta llegar a la ciudad. Esa noche no dormimos ni un minuto. Historia número 10. Cuando yo tenía 10 años y mi hermano menor, Ben, apenas 1 año, mis padres decidieron pintar nuestras habitaciones. Eso significó que tuvimos que dormir en el sótano durante ese fin de semana. Allí había un sofá-cama donde yo dormía y una cuna adicional para mi hermano. Aunque el sótano me resultaba oscuro y aterrador, la presencia de Ben me hacía sentir un poco más seguro. A veces se despertaba llorando y atenderlo me distraía del miedo. Pero una noche me despertó de una manera distinta. No estaba llorando, sino gritando, un grito desgarrador, inusual en un niño tan pequeño. Me levanté de inmediato, asustado, y corrí hacia su cuna. Estaba de pie, señalando con el dedo hacia la habitación contigua. La sala de calderas, completamente oscura. Al mirar en esa dirección, sentí como si 1000 agujas se me clavaran en el pecho. Escuché un objeto caer en la oscuridad de la sala, como si alguien se hubiera movido torpemente dentro. Y al mismo tiempo, tuve la sensación abrumadora de que nos estaban observando. No lo dudé. Tomé a Ben en brazos y corrí escaleras arriba sin detenerme ni mirar atrás. Desde entonces, nunca he vuelto a bajar al sótano de esa casa.